Hola, en este video vamos a ver algunos conceptos básicos en la función. En la descripción del video les dejo un enlace a un video anterior donde expliqué qué es una función. Entonces empecemos. Tenemos un conjunto A y un conjunto B, formado por ciertos números. Ahora voy a crear una relación que me lleve del conjunto A hasta el conjunto B, la cual va a ser la cantidad de letras que tiene al pronunciarse cada uno de estos números. Por ejemplo, al decir 1 tenemos 3 letras, por ende el 1 está relacionado con el 3. Para el caso del 2, el 2 también en su palabra tiene 3 letras, entonces también está relacionado con el 3. En el caso del 3, la palabra 3 tiene 4 letras. En la palabra 4 vemos que tiene 6 letras. Y finalmente en el 5 esa palabra tiene 5 letras. De esta forma hemos establecido una función que me lleva de A hasta B, la llamamos f, la cual indicamos acá con flechas rojas. ¿Por qué sabemos que es una función? Porque es imposible que de acá salgan dos flechas. Es decir, es imposible que la palabra 2 tenga 3 letras y al mismo tiempo pueda tener 4 letras. Entonces, al no pasar esto, sabemos a ciencia cierta que esto es una función. Ahora, gracias a este ejemplo, vamos a intentar entender los siguientes conceptos. El primero es el de dominio. Dominio es el conjunto de salida o conjunto de preimágenes. Se denota como dom de f. Se denota de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dominio simplemente es el conjunto de todos los elementos de salida de mi función. ¿De dónde arrancamos? Arrancamos del conjunto A. Entonces yo puedo afirmar que el dominio de f en este caso va a ser igual a los elementos de donde salimos, que en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Es así como para todas las funciones, el dominio va a ser el conjunto del cual nosotros arrancamos, es decir, el conjunto formado por los elementos de partida. Ahora veamos cómo le decimos al conjunto de llegada. Se le dice codominio y por lo general se denota de esta manera. Entonces, este conjunto al cual llegamos va a ser en nuestro caso el conjunto B, que es los números a los cuales se podía llegar. Él está formado por los números del 1 al 6. Entonces, recuérdenlo, el conjunto de salida le llamamos dominio y el conjunto de llegada le llamamos el codominio. Ahora vamos a ver un concepto también muy importante en las funciones, el cual es rango. Préstenle mucho cuidado a la definición. Rango es el subconjunto del codominio formado por las imágenes de los elementos del dominio. Se denota como ran de f. Entonces acá nos dice que son las imágenes del dominio. Es decir, acá, ¿cuál es la imagen de 1? Pues a donde llega, la imagen sería 3. La imagen de 2 también es 3, la imagen de 3 es 4. La imagen de 4 es 6 y la imagen de 5 es 5. Quiere decir que el 1 y el 2, que estaban en el codominio, no están en el rango, porque no son imagen de ningún número del dominio. Luego decimos que el rango sería acá. Los números 3, 4, 5 y 6. A pesar de que acá al 3 hay dos números que llegan a este valor, como estamos hablando de conjuntos, no hay necesidad de colocar el 3 dos veces, solamente una vez cada elemento. Entonces notamos que el codominio y el rango no necesariamente son lo mismo. Puede que en algún caso sean iguales y es cuando todos los elementos del codominio pues son imagen de algún elemento acá del dominio. Pero van a haber muchos casos en los que no son así. Entonces, en pocas palabras, el codominio es donde podemos llegar, pero el rango es donde realmente estamos llegando. Para entender más esta diferencia entre codominio y rango, veamos el siguiente ejemplo. Resulta que quieres ir de viaje a un país de Latinoamérica. Vamos a ir a Perú, que es un sitio por lo general que es muy turístico. Entonces vamos a escoger tu punto de salida, por ejemplo va a ser acá, Colombia, donde me encuentro. Entonces, mi conjunto de salida es Colombia y todos los elementos que partan de Colombia son los que vamos a llamar dominio, el conjunto de partida. El conjunto de llegada va a ser Perú,
todo Perú. A ese le llamamos codominio. Pero por lo general cuando uno se va de viaje, uno dice conocí Perú, pero eso realmente no es cierto, porque para conocer Perú tendrías que ir a todos los estados, no sé si le llamen estados allá, que conforman este país. Entonces lo que en verdad pasa es que cuando tú vas de viaje conoces algunos sitios de ese país que escogiste. Por ejemplo, digamos, tú fuiste a Cusco y también fuiste, digamos, que a Arequipa. Entonces ahí está la diferencia. Mi conjunto de llegada era todo Perú, a eso es lo que yo llamaría codominio, pero realmente estamos llegando a dos estados. Ellos dos son los que conformarían mi rango. ¿De qué manera el codominio y el rango serían iguales? Si yo visitara exactamente toda Perú, en ese momento el codominio, que es todo el país que escogí, sería igual al rango, que es todo lo que visité. Espero que con ese ejemplo haya quedado un poco más claro la diferencia entre codominio y rango. Ahora vamos con un último concepto, el cual es el de gráfica de una función. Entonces decimos que si f es una función con dominio A, un primer conjunto de salida, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados x, f de x, tal que x pertenece a A. Entonces me hago entender, ¿qué es lo que me dice acá? Que vamos a tener una coordenada formada por x, f de x. A todos los elementos del conjunto de salida los voy a llamar x. Y al conjunto de llegada, que es cuando ya actúa la f, le llamamos f de x. Luego, una coordenada x, f de x sería, por ejemplo, 1,3. Otra es 2, que se le asigna al elemento 3. Por ejemplo, 3,4, 4,6 y 5,5. Estos serían todos los pares ordenados que salen de mi función. Cuando yo los paso al plano cartesiano, es lo que me forma la gráfica de esa función. Otra forma de definirla es que la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, fíjense cómo lo vemos acá, tales que y es igual a f de x. Lo que pasa es que nuestro plano cartesiano tiene eje x y eje y. Entonces f de x lo igualamos a y simplemente estamos diciendo que todos estos valores, o mejor dicho, los de conjunto de llegada, los ubicamos en el eje y. Por eso es que una función ustedes la pueden llamar f de x, g de x, h de x o con la letra y, porque en ese eje es donde se grafican los valores del rango. Esto significa que la gráfica de f es la gráfica de la ecuación y igual a f de x. Por eso es que podemos escribir y en lugar de f de x. Entonces, si fuéramos a graficar esta función, tendríamos nuestro plano cartesiano y en él ubicamos estas coordenadas. 1,3, 1 en x, 3 en y. 2,3, 2 en x, 3 en y. 3,4, 3 en x, 4 en y. 4,6, 4 en x y 6 en y. Y 5,5, 5 en x, 5 en y. De esta manera ya tendríamos graficada nuestra función. ¿Qué es lo que no es correcto? Que ustedes, por ejemplo, cojan y unan todo esto mediante una línea. En esta función no se puede hacer, porque esta función está definida con algunos números enteros. Fíjense que el 1.5 no aparece acá, luego el 1.5 no tiene imagen. Si ustedes llegan a unir estos puntos con una línea, quiere decir que el 2,3, el 3,1, el 4,5, el 3 medios, todos esos números pertenecerían al dominio. Entonces acá en la gráfica, ¿cómo hago yo para saber cuál es el dominio? Los valores en el eje X que tienen que ver algo con la gráfica. Fíjense, el 1 tiene imagen, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por eso sabría cuál es el dominio. Y el rango son los números a los que llega la gráfica en el eje Y. Fíjense, la gráfica en el eje Y llega al 6, llega al 5, llega al 4 y llega al 3. Entonces, como pueden ver, lo realmente importante es el dominio del rango. El codominio pasa a un segundo plano, porque lo importante no es a dónde pude haber llegado, sino dónde realmente estoy llegando. Entonces, desde la gráfica también podemos saber el dominio y el rango. Veamos este último ejemplo. Tenemos esta función expresada de esta manera en su forma algebraica y aquí en su forma gráfica. ¿Cómo hacemos para saber el dominio y el rango desde su gráfica? Pues el dominio dijimos que era lo que abarca en el eje X y el rango son los valores que toman el eje Y. Entonces, para esta gráfica revisemos cuál es el dominio. Como podrán notar, esta función viene y sigue abriéndose y sigue abriéndose y sigue abriéndose y es una parábola que no frena. Ella sigue y sigue
aquí bajando. Lo mismo hacia este lado, sigue y sigue bajando por este lado. Por ende, como tiene algo de inclinación, va a abarcar absolutamente todo el eje X. No va a existir ningún número en el eje X que no tenga que ver con esa gráfica. Es decir, si yo me paro acá, fíjense que ese número tiene imagen. Si yo me paro acá, si me paro por acá, va a tener una imagen por allá abajo, que no la puedo ver en este momento, pero que sí existe. Por ende, a esta gráfica podemos decir que su dominio son todos los números reales. Ahora vamos a ver su rango. En su rango podemos notar que no abarca todo el eje Y, porque si yo me paro acá, miren, por más que me muevo horizontalmente, este valor no es imagen de ningún número en X. Entonces podemos notar que la gráfica empieza por acá en menos infinito y sube hasta cierto número. Sube hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por ende, podemos decir que el rango de esa función es desde menos infinito, desde por acá abajo, hasta el 9. Y lo colocamos en intervalo cerrado porque el 9 sí es imagen de algún número. Fíjense, el 9, si yo me paro acá, es imagen de este valor, de 2. Por eso lo colocamos con intervalo cerrado. Pero si yo ya busco el 9.1, 9.2 o cualquier número de ahí para arriba, no son imágenes para esta función. Luego podemos ver que el dominio del rango simplemente es describir la función horizontal y verticalmente. El dominio horizontalmente estamos diciendo que abarca todo el eje X y el rango verticalmente estamos diciendo que abarca una parte del eje Y, no todo, desde menos infinito hasta 9. Espero que hayan entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Si te gustó nuestro video no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.